Buenas noches, conciudadanos. En este vídeo quiero que reflexionemos sobre el sistema democrático que tenemos. Acostumbramos a decir que el Estado consta de tres poderes, no consta de tres poderes. Como tú y yo hemos discutido en estos vídeos anteriores, el Estado somos tú y yo. La nación es el ser que se expresa según un Estado. Ahora bien, si quieres que de alguna forma esta parte del ser la dejemos como sustrato y le demos cierto valor coloquial a lo de los poderes, añadámosles por favor el apellido, poderes fundamentales, para que conste que esos poderes fundamentales del Estado emanan del único poder que hay en un Estado democrático, que es la soberanía nacional. Dicho esto, es cierto. Desde Montesquieu a esta parte, los poderes fundamentales del Estado son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Pero ¿cómo deberían articularse en una sociedad verdaderamente democrática? Porque no solo tenerlo ayuda, es cómo los tengas. Nosotros en sí, esto de los poderes lo vemos como lo que realmente es. Es un juego de equilibrios. Un juego de equilibrios enfocado a impedir en la máxima cantidad posible los abusos y malos usos que algunos de nosotros podamos hacer de nuestra convivencia. Evidentemente, he de recordarte, y estarás conmigo si lo has reflexionado bien, que a una democracia, ninguna democracia del mundo, la consolidan los poderes fundamentales del Estado, y mucho menos las instituciones que le dan cuerpo. No. Nuestra convivencia, las normas no escritas, la buena educación, en corresponsabilidad, es lo que consolida una democracia. Sobre esa consolidación, los poderes fundamentales te los podremos ejemplificar tal como los ve Sill, como un balancín, ¿no? Tenemos un poder neutro, que es el judicial, que sería el apoyo del balancín, y sobre ese punto de apoyo tendríamos un poder positivo, que es el legislativo, y un poder fundamental negativo, que es el ejecutivo. Positivo sería el legislativo porque evidentemente es depositario directo de la soberanía nacional en virtud de representación social. El ejecutivo sería el negativo porque, bueno, hay que ser razonable. Una cosa es legislar y otra cosa es enfrentarte día a día con ese entorno extranacional e intranacional que es la convivencia con todos los problemas que tiene. No tienen más valor que decir que es mejor legislar que gobernar, o gobernar que legislar, o judicializar que legislar o gobernar. No. Hay un único poder, que eres tú, conmigo. Nuestro acto de voluntad. Y luego están esos poderes fundamentales que están en el cimiento de la estructura del Estado que emana de esta nación, que son esos tres que hemos mencionado. Si le decimos neutro a la justicia, es porque es un poder absolutamente funcionarial. No es un poder interpretativo ni representativo. Acuérdate
de cómo se representa en simbología la justicia. Con una venda a los ojos, una balanza y una espada. No están para actuar sobre la convivencia, sino para dirimir litigios entre partes. Por tanto, nosotros aspiramos que algún día haya un Consejo General del Poder Judicial del que dependan tanto jueces como fiscales como abogados del Estado, donde se promocionen internamente por cuestión de mérito y experiencia, para que entre ellos se vayan retratando. Y para colmo, que ese Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, sea elegido por jueces, fiscales y abogados del Estado. Lo cual quiere decir que aspiramos a tener una justicia independiente y, si es posible, rescatando los juzgados de paz para hacerla lo más cercana posible a la ciudadanía que espera de ella. Obviamente, no te voy a ocultar que a nosotros una de las cosas que más nos estorba es la ley Gallardón. La justicia debe ser asequible. Debe estar a manos del humilde. Una justicia cara, una justicia de ricos, es una justicia de poderosos. Por tanto, no es justicia. Este es el poder neutro que decimos. A este poder se le dan las leyes hechas. Y este poder no está para gobernar. Está para dictar quién cumple la ley y quién no. Pero vayamos al otro, al que aquí en España parece ser que es el único que cuenta. El Ejecutivo, el poder negativo. ¿Por qué es un poder negativo? Bueno, aquí en España por muchas razones que en la hemeroteca están. Bueno, un poder negativo porque no debe ceñirse a una representación taxativa de la voluntad popular. Se le exige a un gobierno que actúe en el día a día, que actúe en medio de ese totum revolutum que es el prontuario de los sucesos. Perdón. Que no pierda el tiempo en disquisiciones filosóficas. Pero evidentemente a ese poder habría que sacarlo del Congreso. No puede ser que, aparte de meter mano con sus cuotas de representación en el Consejo General del Poder Judicial, haya una fila de escaños reservadas para el gobierno, siempre estén ocupadas y están legislando, no están gobernando. El lugar del gobierno es el Consejo de Ministros. Y al Congreso deben ir en sesión de control no el presidente del gobierno, al que se intenta desgastar. Hay que decirlo claro. Deben ser monotemáticos. Siempre hay en cada semana una o dos cuestiones que el gobierno debe aclarar. Y un gobierno, en una democracia, debe ser un órgano colegiado. Está bien que en el debate del Estado de la Nación sea el presidente de ese gobierno o el primer ministro el que acuda de la cara. Pero cuando el interés del Congreso sea Hacienda, tendrá que ir el ministro de Hacienda. Cuando sea una cuestión de última hora en defensa, tendrá que acudir el ministro de Defensa. Y lo demás a gobernar. ¿Cómo se haría eso? Simple y llanamente,
yendo a una elección de presidente de gobierno, del presidente de gobierno, a doble vuelta. Si de todas formas el presidente del gobierno ya está eligiendo a sus ministros fuera de una lista electoral, bueno, elijamos al presidente del gobierno nosotros. Y que él, pues luego arriesgue un órgano colegiado con X ministerio a su cargo y que se dedique a gobernar. Y eso sí, a dar cuenta al Congreso. Como tú comprenderás, tampoco es una reforma de elefante en cacharrería lo que exige la cuestión. Es simplemente coherencia. Pero ahora vamos al más peleagudo, al poder legislativo. El poder legislativo, el poder fundamental legislativo, es el depositario de la soberanía nacional, de nuestra voluntad. Pero bueno, nuestra voluntad es caleidoscópica, ¿no? Nosotros ya lo hemos hablado, tenemos un componente personal, individual, intransferible, que es lo que nosotros queremos ser, y luego tenemos una mochila, que es lo que podemos ser en razón del entorno en el que hemos nacido, nos hemos criado y nos desarrollamos. Bien, por eso solemos tener una cámara baja, que es la de representantes, el Congreso, y se supone que se le contraponía el Senado como cámara territorial para hacerlo un contrapeso, aunque ya sabemos que tal y como está esto planteado, es un despilfarro de dinero completamente inútil para la voluntad social. Para empezar, no es homogéneo siquiera. Tú, el Congreso, te exige que le votes a una lista cerrada y bloqueada. Pero oiga, ¿pero qué choteo es este? Y luego en el Senado me da usted una lista abierta. Usted me hace provincia a provincia una propuesta de candidatos de su confianza para que yo elija entre 0, 1, 2 o 3 de ellos. Con lo cual hay cierto correlato entre elegido y elector. Y sin embargo en el Congreso ya me da usted el trabajo hecho. Me está diciendo usted a mí, que soy yo el soberano, que usted dice que o eso o nada. Pues mire, usted va a ser que no. Y es más, en sí lo vemos de otra manera. Lo vemos de otra manera. En fecha coincidente, si este país se preciara de tener una democracia estable, elegiría el Congreso y el Senado por el mismo procedimiento de listas abiertas. Con una diferencia que parece pequeñita, pero es crucial. Con una ley electoral de jurisdicción única, el Congreso deberíamos elegirlo a nivel nacional, en lista abierta. Pero el Senado deberíamos elegirlo a nivel regional, por circunscripciones regionales, de tal suerte que ese componente territorial de la Cámara Alta quedase garantizado. Y no haría falta eso del veto senatorial. No. Si hay que reformar el Senado. Esta colegiatura senatorial española hay que reformarla para que tenga capacidad para devolver leyes, por no decir tirarla a la papelera y enmendarle la plana al Congreso,
se reforma. ¿No? Pero claro, esto nos plantea una duda. Si ya tenemos por este sistema una colegiatura senatorial territorial, ¿tenemos garantizada la estabilidad del país? No. Pero eso lo vamos a dejar para la siguiente entrega. Con esto me contento con que vayas madurando el tipo de fundamentación de poder del Estado que propone Sil. Buenas noches y carpe diem.